7:43. Hace una semana, diario El Telégrafo publicaba: ex profesor de Ampetra pidió la nulidad de la sentencia de 22 años. A través de redes sociales circulan versiones de que José Luis Negrete, ex profesor de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, conocida como Ampetra, y sentenciado por agresión sexual contra 41 alumnos del plantel, interpuso un recurso para anular una sentencia de 22 años. La alerta fue difundida a través de la coalición contra el abuso sexual de la niñez en su portal de Facebook. Según la agrupación, el lunes 29 de abril, los padres y víctimas conocieron que la Corte Nacional de Justicia dio paso a conocer el recurso de casación. El caso se remonta al año lectivo 2010-2011 en la institución educativa, cuando Negrete Arias, aprovechando su condición de autoridad como docente, ejerció castigos físicos y psicológicos e incluso agresiones sexuales contra sus alumnos mediante intimidación y alteración de notas. Este tema ha generado preocupaciones y frente a ello, por ejemplo, organismos como el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional ha establecido justamente una alerta en torno a este tema. Se van a mantener vigilantes respecto de garantizar el debido proceso, y sobre esto justamente hemos invitado a Grace Vázquez, la directora técnica del Consejo para la Igualdad Intergeneracional, para comentar un poquito esta preocupación que tienen. Bienvenida, qué gusto, buenos días. Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio, Alexis y a todos los radioescuchas de Radio Majestad. Muchísimas gracias por la invitación al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Bueno, el Consejo es un ente del Estado ecuatoriano, creado constitucionalmente, y tiene entre una de sus atribuciones precisamente la observancia al cumplimiento de la política pública del Estado ecuatoriano, de todas sus funciones, y en ese sentido nosotros estamos, por supuesto, muy vigilantes de lo que está sucediendo con los casos de violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes y contra otros grupos de atención, pero claro, nos preocupa especialmente casos como Ampetra, en el cual además ya hay un pronunciamiento importante, no solamente específico sobre el caso, sino también una serie de recomendaciones que la Asamblea Nacional ha hecho a las distintas instancias del Estado para garantizar que estos hechos no se repitan, y también, por supuesto, para combatir de forma muy firme la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué ha hecho el Consejo, le pregunto, para evitar que el caso Ampetra quede en la impunidad y que el responsable sea sancionado? Bueno, nosotros estamos haciendo desde hace varios años, pero sobre todo en los últimos 2 años, un seguimiento muy importante a la tarea específica que hizo la Asamblea de Análisis, ¿no es cierto?, lo que decía el Ministerio de Educación, de lo que hizo y no hizo el Ministerio de Salud, lo que hizo y no hizo la Corte de Justicia, es decir, respecto a estos temas, y las distintas otras instancias que tenemos y que tienen competencia sobre el tema. Y en el último año fuimos parte muy activa del análisis del caso en Ampetra, con las recomendaciones específicas, sobre todo que se garantice justicia especializada para niños, niñas y adolescentes, y en ese caso que tengamos jueces formados adecuadamente, fiscales que conozcan y den con celeridad atención a estos casos. Somos parte de la mesa que tiene específica sobre el tema de justicia especializada el Consejo de la Judicatura, y en ese sentido estamos muy vigilantes también de que se pueda garantizar el presupuesto, la capacitación y todos los mecanismos de control y vigilancia para que el sistema de justicia opere de la forma que tiene que hacerlo, y precisamente podamos tener un acceso adecuado a justicia desde las distintas víctimas que han sido parte, ¿no es cierto?, de este crimen, que además es un hecho de tortura contra los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué les preocupa que la Corte Nacional de Justicia haya dado paso a acceder a las audiencias vinculadas al recurso de casación? Bueno, nosotros creemos que ningún caso de violencia sexual puede quedar en la impunidad. Nos preocupa muchísimo esta situación porque este ya ha sido un caso juzgado, fue un caso demostrado además. Ahí hay un hecho de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y el que se haya admitido este recurso de alguna forma pone en duda todo el esfuerzo que se ha hecho, primero para poder evidenciar esta situación, y segundo, todo el esfuerzo que se hizo también para que pueda haber una condena ejemplar, ¿no es cierto?, además de una condena contra esta persona que cometió delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. O sea, lo que se podría temer es que de alguna manera con este recurso de casación no se mantengan firmes las sentencias, porque entiendo que tiene 3 sentencias este individuo que fungía de profesor, vinculadas justamente a los delitos sexuales. ¿Hay ese temor? Por supuesto. Hay una primera sentencia de 16 años por el caso de violación,
una de 7 años también por delitos sexuales y una de 22 años que es precisamente sobre la cual se está poniendo el caso. No son acumulables, ¿no? En el Ecuador no se acumulan las penas, sin embargo estamos hablando de que efectivamente es un claro mensaje cuando a una persona se le ha juzgado, además se ha demostrado el delito y se le ha dado una pena de 22 años, que es una de las máximas penas que podemos dar. Entonces, si no queremos que se ponga en duda esta situación, y también porque el mensaje tiene que ser claro, estamos haciendo un esfuerzo muy importante, y lo digo como sociedad y como instituciones públicas y también desde el ámbito privado, para que primero estos casos se denuncien, ¿no? Yo creo, si uno revisa los datos, en el 2015 habían 1.900 denuncias aproximadamente sobre los temas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y en el 2018 tenemos más de 3.000. Es decir, casi se han duplicado. Casi se han duplicado. En este sentido, ya las personas superando el miedo, los niños siendo conscientes de que este es un delito que se comete contra ellos, están denunciando los casos. Entonces nosotros tenemos que dar toda la apertura, ¿no es cierto? Y además garantizar este acceso a justicia, y una justicia además especializada, una justicia que comprenda, que no ponga en duda el testimonio de las víctimas, que bajo ninguna circunstancia dé paso a la impunidad, que se haga por supuesto dentro del debido proceso para que todas las personas tengan acceso a justicia y además también las personas, los victimarios puedan ser sancionados con todo el rigor y el peso de la ley. Eso le iba a decir, porque el hecho de que la Corte Nacional de Justicia haya accedido a dar paso al recurso de casación no significa que haya concedido la casación, porque para eso evidentemente hay audiencias y la Corte deberá tomar una decisión. La Corte bien podría no dar paso a la casación y mantener en firme, es decir, digamos, dentro de la normativa jurídica es perfectamente admisible que se dé paso a una audiencia de casación. Sí, lo que hacemos nosotros como Consejo Nacional precisamente es mantenernos vigilantes. Vemos que, por supuesto, este es absolutamente un recurso que puede utilizar la defensa en este caso del victimario, lo puede utilizar, es absolutamente legal. Lo que a nosotros nos parece que es importante es mantenernos vigilantes precisamente para que no se ponga en duda. Sabemos que la Corte ha admitido para analizarlo, pero todavía no ha emitido ningún pronunciamiento. Entonces, en este sentido, nosotros lo que hacemos es mantenernos vigilantes. Y también aprovechar esta discusión que en este momento en el país se está dando sobre el tema para seguir reafirmando, ¿no es cierto?, aquellos espacios en los que todavía tenemos vacíos jurídicos, en los que todavía necesitamos que se fortalezcan los procesos. Estamos trabajando muy de la mano con, por ejemplo, las instituciones que forman parte del sistema de protección de derechos que están en lo local, es decir, aquellas instituciones que están muy cercanas a las personas para que efectivamente pueda recibir denuncias, puedan garantizar protección a las víctimas, puedan garantizar procesos de restitución de derechos. Esta me parece que es una oportunidad también para que todos y todas las personas que estamos en este proceso, los medios de comunicación también, por supuesto, podamos ser parte, por un lado, de todas las acciones de prevención frente a los temas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero por otro lado también podamos ir haciendo un proceso desde nuestras competencias de acompañamiento a las víctimas, de garantizar que sus derechos se cumplan, pero sobre todo de garantizarles estos espacios de reparación concreta, tanto en los temas materiales, es decir, que puedan tener atención psicológica, que puedan tener atención social, que puedan de alguna forma recuperar esa vida que tenían antes de ser víctimas de violencia sexual, pero también por otro lado, por supuesto, trabajar muy de la mano en los temas de prevención. Le quiero preguntar, aprovechando su presencia, porque Lourdes Cuesta estuvo la semana pasada acá, ¿no? Me parece. Hablando de la ley Revas. Exactamente. Hay un proyecto de ley que está siendo impulsado en la Asamblea Nacional, que es un proyecto de ley para la creación del Registro Nacional de Violadores y Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese proyecto lo impulsa la asambleísta Lourdes Cuesta. Ya pasó en la Comisión de Justicia, quedó listo el informe para primer debate y deberá ser conocido en los próximos días por el Pleno de la Asamblea Nacional. Justamente Diario Expreso publicaba el registro de violadores, una propuesta que avanza. ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa? No sé si la han revisado, la han discutido en el Consejo. Bueno, nos han pedido que demos también el criterio respecto al tema. Consideramos que es oportuno y pertinente tener una ley que permita un registro, obviamente dentro de todo lo que significa el cuidar la intimidad, digamos, del derecho que tienen las personas, ¿no es cierto?, que se cuide su identidad y su intimidad. Me parece que es importante que además el país vaya dando pasos firmes respecto de poder tener registros como estos,
que de alguna forma también permiten hacer un seguimiento de aquellas personas que pudieron haber en algún momento perpetrado delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y en general, ¿no es cierto?, contra las personas, pero también para que de alguna forma podamos hacer procesos de atención, ¿no?, a las personas y también se pueda mantener unos espacios de protección frente a las víctimas. Usted hace un momento hacía referencia del trabajo que hizo la Comisión AMPETRA en la Asamblea Nacional, esta comisión multipartidista, ocasional, que se instaló para precisamente dar seguimiento a todos estos casos y denuncias de abuso sexual a menores de edad en el sistema educativo, que además abordó otros espacios, ¿no? Cursos vacacionales, escuelas de danza, donde chicas también habían sido objeto de abuso y acoso sexual. Yo le pregunto, doctora, estas recomendaciones de las que usted hablaba hace un momento, fueron acogidas por las instituciones educativas, por los organismos además que tienen que de manera interinstitucional coordinar acciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Justicia, además del sistema judicial es tan importante en este caso. ¿Se está haciendo seguimiento de parte de esas instituciones de las recomendaciones de la Asamblea o no? Bueno, precisamente el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y otras instancias como la propia Asamblea, que tiene una comisión ocasional especializada en temas de niñez y adolescencia, estamos haciendo seguimiento y vigilancia para que las instituciones acojan y sobre todo implementen, ¿no es cierto?, las recomendaciones de AMPETRA. En ese sentido, nosotros como Consejo Nacional estamos implementando en este momento un proceso de observancia, es decir, un proceso de vigilancia a las políticas públicas de las distintas instituciones. Lo que estamos haciendo específicamente es identificar cuáles son los mecanismos que tiene. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un protocolo para la atención precisamente de los casos de violencia sexual identificados dentro del sistema educativo. Se está cumpliendo ese protocolo, cómo se está cumpliendo, los DESES están haciendo la actuación que tienen que hacer. Las unidades que trabajan en los temas de inclusión están precisamente haciendo la atención. ¿Qué pasa cuando se identifica que un profesor ha agredido sexualmente a un niño, niña, adolescente? ¿Cuál es la acción inmediata? ¿Se están cumpliendo los plazos? ¿Cómo se está derivando los casos a fiscalía? ¿Cuál es el seguimiento posterior que se está haciendo? Todos estos elementos que son parte de estos protocolos, de estas actuaciones que tienen que hacer los ministerios como Educación, Salud, la Fiscalía, lo que estamos haciendo como Consejo Nacional es precisamente una vigilancia, una verificación in situ de cómo están actuando para garantizar que se vayan implementando y que se cumplan las recomendaciones de AMPETRA. Esa es parte de nuestras atribuciones. Obviamente lo hacemos en conjunto y en coordinación con otras instancias como la Defensoría del Pueblo, como la propia Asamblea Nacional. La intención aquí es que desde todos los espacios en los que estamos y obviamente desde las competencias que tenemos podamos ir garantizando que cada día se identifican sobre todo nuevas víctimas, pero sobre todo se les garantice la restitución y la reparación de sus vidas, ¿no?, frente a los temas de violencia sexual, se sancione con todo el rigor y en el marco de la ley a los agresores y que también podamos sobre todo trabajar muy fuertemente en la prevención. Lo que queremos es que ya no se repitan estos casos. No ser reactivos, sino preventivos. De acuerdo con todo lo que ha pasado en este país. Grace, gracias por el tiempo y por la gentileza. Era importante recibirla para conocer evidentemente esta alerta y que la opinión pública esté pendiente. Muchas gracias por la gentileza. Gracias. Muchas gracias también. Grace Vázquez, directora técnica del Consejo de Igualdad Generacional, conversando con nosotros sobre la preocupación y la alerta. Este organismo está vigilante respecto del conocimiento por parte de la Corte Nacional de Justicia del recurso de casación que ha sido interpuesto por el ex docente de la Academia Militar AMPETRA, que ha pedido la nulidad de una sentencia, una de las sentencias que tiene en su contra, le ha sido sentenciado a 22 años de prisión. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana, 57 minutos.